Bueno, el anteproyecto de ley, digamos que primero voy a indicaros ahora mismo el anteproyecto de ley. Se va a seguir el procedimiento, es una norma que se está tramitando conjuntamente por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Economía. Va a seguir el procedimiento que habitualmente tiene Justicia en sus proyectos normativos, es decir, 2 vueltas por Consejo de Ministros. El primer texto, seguramente el Consejo de Ministros se apruebe mañana, día 23, en el Consejo de Ministros, y se inicie su tramitación administrativa mediante un plazo de audiencia pública que se hará por el método de urgencia, es decir, se dejará un plazo de 1 semana de audiencia pública para que todos los interesados que estén en el ámbito de la circulación y de la responsabilidad civil del vehículo puedan hacer alegaciones con el objeto de que sean trasladadas a los ministerios competentes y puedan ser analizadas, revisadas, etcétera. Posteriormente, bueno, pues también con las informaciones de los diferentes ministerios, pues seguramente habrá un segundo texto y que volverá al Consejo de Ministros antes de iniciarse ya la tramitación parlamentaria. La directiva tiene que estar traspuesta en diciembre del 2023, por lo tanto, este procedimiento administrativo se realizará en los próximos meses. Lo que sí es relevante, que es un año de elecciones y es posible, y esta es una probabilidad que existe, es que se parcele. Y ahora me explico. El anteproyecto de ley tiene tiene 3 cuerpos. Una es la propia transposición de la directiva, de conceptos tales como el vehículo a motor, hecho de circulación, la indemnización de perjudicados en caso de insolvencia, el uso de certificados de siniestrales. Digamos, este es el núcleo más importante que tiene la transposición de la directiva, pero también incorpora un segundo bloque, que son las recomendaciones por unanimidad del informe razonado de la Comisión de Seguimiento del Baremo. Había unas 50 recomendaciones por unanimidad que de alguna forma se trasladan también al texto. Y luego incorpora una disposición adicional para que la Comisión de Seguimiento del Baremo realice un informe razonado sobre la posible regulación de los vehículos de movilidad personal. ¿Vale? Entonces, digamos que estas son las tres partes que va a incorporar el anteproyecto de ley. Cuando me decía parcelar, es muy posible que teniendo la presidencia española, ya sabéis que la presidencia española, el gobierno de España digamos, la presidencia de la Unión Europea la asume el gobierno de España en junio. Entonces, es posible que se quiera cumplir con los plazos de transposición. Entonces, a lo mejor para cumplir con los plazos de transposición, simplemente, digamos, se realice en dos fases. En una primera fase, la transposición de todo lo que es directiva, y en una segunda fase, las mejoras que se puedan incorporar del informe razonado. Pero esto es una hipótesis, no hay absolutamente nada confirmado. Siguiendo este esquema, nos vamos a centrar primero en lo que es la transposición de la propia directiva. Vamos a ver, hay alguna cosa más, pero yo creo que estas son las cuestiones más relevantes. La definición de vehículo a motor, la definición de hecho de circulación, como algunos aspectos de vehículos importados, el control del aseguramiento, excepciones al aseguramiento, importes del seguro, antecedentes de siniestro, insolvencia y funciones del consorcio. Si nos centramos ahora en el concepto de vehículo motor, pues en la directiva y ahora nuestro proyecto de ley, pues define que es vehículo motor y por lo tanto está sujeto a seguro cualquier vehículo que supere como velocidad máxima de fabricación los 25 km por hora o con un peso neto máximo de más de 25 kilos y una velocidad máxima de fabricación superior a 14 km por hora, también entrarían dentro del concepto de vehículo a motor y, por lo tanto, dentro del seguro obligatorio de vehículos a motor.
Aquí ya tenemos una primera modificación respecto a la situación actual. Actualmente, a efectos del SOA, ya sabéis que tienen consideración de vehículos a motor aquellos vehículos que requieren autorización administrativa para circular por vía pública, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre tráfico y circulación. Bueno, pues ahora el anteproyecto de ley desvincula el concepto de vehículo motor de la autorización administrativa y, por lo tanto, si cumples con los requisitos de peso de estos parámetros técnicos de peso y velocidad, pues son vehículos a motor a efectos del SOA y, por lo tanto, tengan o no tengan autorización administrativa para circular, deben ser asegurados. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, pues hay muchos vehículos que o bien carecen de permiso de circulación o no han sido matriculados. Pongo el ejemplo, aquellos vehículos como carritos de golf, volquetes, carretillas que están en determinadas explotaciones industriales y que no disponían de SOA, pero sí de un seguro de responsabilidad civil de explotación para cubrir los posibles daños que pudieran causar estos vehículos en el transcurso de sus trabajos. Bueno, pues evidentemente aquí ya tenemos una primera cuestión, que todos los propietarios de estos tipos de vehículos, si cumplen con las características de peso y velocidad, pues deben buscar bueno, no es que deban buscar, están obligados a suscribir un seguro obligatorio de circulación. Y hay una disposición transitoria segunda que aquellos vehículos que ahora caen dentro de la esfera del concepto de vehículo motor y por lo tanto deben ser asegurados, pues les establece el plazo de un año para su aseguramiento. Mientras tanto, como son vehículos a motor, establece que el fondo de garantía, en este caso el consorcio, debería cubrirlos en caso que se produzca un accidente y se causen daños personales, porque se entendería como vehículo no asegurado en ese periodo transitorio. Pero aquí tenemos un problema, ¿no? Surge el problema de cómo registrar a los vehículos que carecen de matrícula. Actualmente ya sabéis que van al FIBA aquellos vehículos que tienen placa, aquellos vehículos que, bueno, también se puede, creo que también admite el número bastidor, pero aquellos vehículos que tienen placa son los que se pueden registrar en el FIBA. Aquí se puede producir que existan vehículos que están más en el ámbito de maquinarias que se desplazan, o sea, maquinaria industrial incluso, que se pueda desplazar en un recinto cerrado, en una fábrica, pero como pesa más de 14, pesa más de 25 kilos y puede tener una velocidad superior a 14 horas, a 14 kilómetros hora, son considerados vehículos a motor y estas máquinas pues tienen números de serie o números de registro del propio fabricante, pero no existe un formato estandarizado para este tipo de maquinaria. Entonces, bueno, aquí surge el problema y habrá que ver cómo se trabaja esto en este, en los primeros borradores del anteproyecto. No dicen nada, pero habrá vehículos que no teniendo matrícula, no teniendo número bastidor, pues habrá que registrarlo porque a efectos del seguro deben ir al fichero informativo de vehículos asegurados. Vale, esta sería una parte. Luego tendríamos el concepto de hecho de circulación. El concepto de hecho de circulación se ha basado principalmente en las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se habrían producido hasta la directiva. Entonces, bueno, se establece una definición que más o menos recoge todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, dice, toda utilización de un vehículo que sea conforme con la función del vehículo como medio de transporte en el momento del accidente, con independencia de las características del vehículo, del terreno en el que se utilice y si está parado en movimiento, se considera hecho de circulación. Pues evidentemente esto también tiene consecuencias sobre nuestra situación actual. En nuestra situación actual, en los vehículos que realizan tareas industriales o agrícolas, cuando estuvieran realizando esas tareas propias,
pues nuestro reglamento no los consideraba hechos de la circulación, pero aquí, ahora mismo, con esta definición, pues, pues va a ser difícil que una maquinaria agrícola o industrial desplazándose, aunque su función principal, si se desplaza es medio de transporte, aunque su función principal no sea la de medio de transporte, va a ser muy difícil que quede fuera del ámbito del concepto de hecho de circulación. En el futuro anteproyecto, pues se restringen las exclusiones de hechos de la circulación y, por lo tanto, lo único que no se entiende en hechos de la circulación es el seguro, eh, el seguro de pruebas deportivas de motor, que esto es un seguro que ya existía en nuestro reglamento anterior, pero bueno, todo lo que sean eventos y actividades automovilísticas, pues el organizador debe de poner un seguro con garantía equivalente a la ofrecida en la ley. Esto no es un cambio sobre lo actual, que ya existía este seguro específico de pruebas deportivas. Y aquí el dolo también lo deja fuera y no se entiende hecho de la circulación, o sea, utilizar el vehículo como medio para causar deliberadamente daños a las personas, a las cosas, pero aquí tenemos aquí una inseguridad jurídica de la palabra deliberadamente, porque aquí no existiría certeza si se refiere tanto al dolo directo como al dolo eventual. Si se refiere al dolo directo, pues está claro que luego lo veremos, sería una función que va a asumir el Consorcio de Compensación de Seguros, pero si no se encuentra en este concepto el dolo eventual, ese seguirá siendo a cargo de la entidad aseguradora. Y luego, pues, las zonas de acceso restringido, puertos y aeropuertos, en los cuales que no se entiende hecho de circulación, esto ya también lo teníamos en nuestra normativa actual, y se exige una garantía equivalente. Aquí, ¿qué es lo que, por muy bien que se utiliza esta definición y la definición, bueno, pues lo que intenta es aclarar qué se considera hecho de circulación? Bueno, aquí tenemos una duda, es decir, cuando un vehículo esté realizando tareas industriales o agrícolas y su función en el momento del accidente no sea la de medio de transporte, ¿esto estaría dentro o estaría fuera? Yo creo que ahora mismo pues, hay una zona de grises que sería difícil seguramente de decidir en estos momentos, y la jurisprudencia pues ya nos dirá si, cuando la función principal del vehículo en el momento de accidente no sea la de medio de transporte, si está cubierto o no por el seguro obligatorio del automóvil. Pero bueno, todo parece que la intención del legislador es que, cuando exista un vehículo que se desplace, y siempre que se desplaza realmente lo está realizando como medio de transporte, esté parado o esté en movimiento, se va a considerar hecho de la circulación, y por lo tanto es el SOA el que responderá de estos siniestros que estaban en la frontera entre el hecho o el no hecho de la circulación. Vehículos, luego otro tema donde se modifica la ley es en vehículos importados. Entonces, ahora el propietario puede elegir, ¿vale? Los propietarios de vehículos importados de otro Estado miembro puede elegir o bien asegurar en el Estado miembro de matriculación o en España durante el periodo máximo de 30 días. ¿Vale? Esto de alguna forma es una ampliación que establece la directiva para vehículos importados, que yo creo que tampoco tiene mucha importancia en el ámbito asegurador español, ¿no? El control de la obligación de aseguramiento, esto tampoco cambia, y lo único es que lo que viene a decir que el control de aseguramiento de vehículos con estacionamiento habitual en otro estado distinto, pues se podrán establecer controles que no requieran que el vehículo se detenga.
siempre que formen parte del Sistema General de Controles Nacionales. Aquí, es decir, bueno, la libertad de movimiento no se restringe, simplemente, es decir, siempre puedes controlar el aseguramiento del vehículo con controles automatizados, siempre que no pares el vehículo. Vale, pues evidentemente esto exige que los Estados miembros tengan que coordinar sus sistemas de detección de vehículos con seguro. Vale, entonces, bueno, esto ya pues las autoridades, en este caso la Dirección General de Tráfico, con las direcciones de tráfico de otros Estados miembros, bueno, pues establecerán cómo serán los sistemas para realizar este control sin detención de los vehículos. Lo que sí hace el proyecto de ley es mejorar, se va a mejorar lo que es la información del FIBA. Entonces, bueno, yo por eso he puesto nuevo FIBA y bueno, pues toda esta cuestión, que ya sabéis que queda en el ámbito del Consorcio de Compensación de Seguros, pues tanto el consorcio como la Dirección General de Tráfico coordinarán sus actuaciones para que en el ámbito de sus respectivas competencias puedan acceder a los datos de los vehículos asegurados, ¿no? Uno para el control de la obligación de aseguramiento y el otro el FIBA para informar del vehículo asegurado y de la entidad aseguradora para principalmente perjudicados o víctimas de accidentes de tráfico. La ley establece solamente dos excepciones a la obligación de aseguramiento, pues son aquellos vehículos que requieren autorización administrativa para circular, pero que hayan sido dados de baja temporal o definitivamente del registro de vehículos de la DGT, es decir, si un vehículo está dado de baja, no es necesario, y está dado de baja en el registro, no es necesario estar asegurado, pero si en cualquier situación de alta en el registro, tiene que estar asegurado. Pues ya sabéis que la ley lo que obliga es que todo propietario motor de un vehículo a motor tiene que tener el seguro en vigor en todo momento. Y luego, pues ya sabéis que los remolques que no exceden de 750 kilogramos de peso máximo autorizado, están siempre cubiertos por el SOA de la placa del vehículo que le remolca. ¿Vale? Por lo tanto, esto son las dos únicas excepciones de la obligación de aseguramiento. Nosotros, en nuestras observaciones iniciales a Junta Consultiva, habíamos puesto una más, que es pues, mantener el status quo, es decir, que aquellos vehículos que no tuvieran autorización administrativa para circular por vía pública, pues que se les exceptuará de la obligación de aseguramiento para mantener el status quo actual de la normativa actual. Y la directiva lo permite. Hay un considerando 8 que permitiría a los Estados miembros vincular el seguro a la autorización administrativa, pero en nuestro caso, pues se quiere ser muy proteccionista de las víctimas de accidentes de tráfico y se desvincula el seguro obligatorio de la autorización administrativa para circular. En cuanto a importes del seguro, también la directiva se incorporan algunos preceptos de la directiva que no afectan, pues ya sabéis que nuestros límites del SOA ahora mismo estamos en 70 millones para daños personales por siniestro y 15 millones para daños materiales por siniestro y por lo tanto son siempre límites o sumas aseguradas muy por encima de los límites de la directiva comunitaria, que estamos en 6 para daños personales y 1,3 creo recordar para daños materiales. Lo que sí dice es que si se establece un texto, un precepto en el cual dice si estos límites, los actuales de España, llegarán a ser inferiores en algún momento a los importes revisados por la Comisión Europea, pues en ese caso los límites de la Comisión Europea tendrán consideración de nuevos importes. Pero bueno, hasta que alcancen los 70 millones, pues quedan muchos años de desarrollo para poder alcanzar los importes actuales de la ley española. Antecedente de siniestro. Este es un tema relevante. Ya sabéis que ya existía en la directiva anterior la obligación en el plazo de 15 días de expedir un certificado de antecedentes siniestrales de los siniestros de responsabilidad civil de los últimos 5 años.
¿vale? Lo único que ahora, lo que hace ahora el anteproyecto de ley, tanto de la directiva como el proyecto de ley, es que se va a establecer un formato estandarizado. Un formato estandarizado a nivel europeo. Y para que sea estandarizado a nivel europeo y todos los Estados miembros tengan el mismo formato, lo que ha hecho la directiva es delegar a la Comisión, mediante un acto de ejecución, pues el contenido del certificado de antecedentes siniestrales, que al menos contendrá la siguiente información: entidad aseguradora, identidad del titular de la póliza, la placa del vehículo asegurado o el número bastidor, fecha inicio y fecha fin de la cobertura y el número de siniestro de responsabilidad civil, incluida la fecha de ocurrencia del siniestro y algún campo de información adicional de acuerdo con las prácticas del mercado de los Estados miembros. No obstante, como este acto de ejecución tiene que estar realizado antes del 23 de julio del 2023, nos va a decir exactamente cómo es la forma y cuáles son los campos del certificado de siniestralidad. Por lo tanto, esto va a venir dado. Es importante también el nuevo precepto. No se puede discriminar ni aplicar recargos en las primas por razón de la nacionalidad de los titulares de la póliza del estado de expedición de la certificación, es decir, un principio de igualdad de trato. Quiere decir que tengo que tratar igual a los, si utilizo la información del número de siniestros o del histórico de siniestros para los asegurados nacionales, pues tengo que utilizar las mismas políticas para determinación del precio en los asegurados que provienen de otros Estados miembros y que aportan ese certificado de siniestralidad de su país de origen. Y no puedo discriminar y tengo que tratarles igual en la determinación de la prima. Y luego lo que también va a obligar es que aquellas entidades que utilicen los antecedentes siniestrales para sus políticas de pricing, para sus políticas de tarifa, pues tienen que publicar una sinopsis de sus políticas con el contenido que reglamentariamente se determine. ¿Vale? Esto es un tema. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos intentando es que esa publicación se realice en la propia web de la entidad con el objeto de evitar cargas económicas a las menores, que las entidades aseguradoras tengan las menores cargas económicas en la publicación de sus políticas de determinación de las primas. Este también es un tema relevante porque se incorpora para los fondos de garantía o para los organismos de indemnización de los distintos Estados miembros, se incorpora una obligación de indemnizar en el caso de que una entidad aseguradora resulte insolvente. La víctima no puede quedar desprotegida por la insolvencia de la entidad. Ahora mismo, pues, esto no estaba armonizado a nivel europeo y con esta directiva se queda absolutamente armonizada. En el caso español, pues los residentes españoles por accidentes ocurridos en España, que son causados por un vehículo asegurado en otro Estado miembro y esta entidad aseguradora ha resultado insolvente, en este caso el consorcio como fondo de garantía pues indemnizará a esta víctima, a este residente español. En el caso de que este residente español eh, 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 hubiera tenido el accidente fuera de España, pues será indemnizado por Ofesauto, en este caso, que es, ya sabéis que es el organismo de indemnización español, que lo que va a hacer es indemnizar a los residentes españoles por accidentes ocurridos fuera de España, los accidentes causados por un vehículo asegurado de otra entidad aseguradora de un Estado miembro el cual esta entidad haya resultado insolvente. En cualquier caso, luego estos organismos de indemnización, que lo que hacen es adelantar la indemnización a la víctima, si luego la entidad aseguradora es la culpable, pues evidentemente va a tener un derecho de reembolso de los organismos de indemnización de los correspondientes Estados miembros. Bueno, pues en este caso, ahora mismo, tanto los fondos de garantía, los distintos organismos de indemnización y fondos de garantía, pues estarán celebrando estos acuerdos
o van a celebrar estos acuerdos, y si no se ponen de acuerdo en llegar en alcanzar un acuerdo para que se puedan reembolsar estas indemnizaciones entre ellos, pues la Comisión Europea los va a regular. ¿Vale? Este es un poco lo que dice la directiva. Más cosas. Bueno, se amplían algunas de las funciones del consorcio en el caso de vehículos no asegurados. Bueno, los ocasionados bueno, esto ya estaba. Por ejemplo, nuevo, pues los vehículos dados de baja temporal o definitiva del registro de vehículos o equivalentes del Estado miembro del estacionamiento habitual del vehículo. Si en este caso, si el vehículo está de baja y no está, o sea, está dado de baja, pero causa un accidente, pues va a responder el consorcio de compensación de seguro con independencia que luego solicita el reembolso al organismo que corresponda. Igualmente, los accidentes ocasionados por vehículos utilizados en zonas de acceso restringido, puertos y aeropuertos, cuando no cuenten con la garantía requerida, o los accidentes de pruebas automovilísticas cuando no cuenten con la garantía requerida y se produzca un accidente. En todos estos casos se considera vehículo no asegurado y el consorcio asumirá la indemnización como lo ha hecho hasta la fecha. Y luego una nueva función es la que hemos comentado anteriormente, que es los daños causados deliberadamente por el vehículo, utilizando el vehículo como instrumento, o sea, como arma o como instrumento para hacer daño deliberadamente o con dolo, pues el consorcio asumirá dentro de sus funciones esta indemnización. Y aquí la inseguridad jurídica que presenta el texto actual es si se refiere solamente al dolo directo o también incluye el dolo eventual. Si estuviéramos hablando de los dos tipos, de las dos acepciones de dolo, este estaría siempre cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros, y en el caso de que solamente se refiera al directo, pues el dolo eventual caería dentro del ámbito del seguro obligatorio de la entidad aseguradora. Bueno, esto es un tema que para nosotros es una observación que estamos haciendo porque creo que genera inseguridad jurídica y por lo tanto debería mejorarse esta redacción y aclarar nítidamente a qué nos estamos refiriendo. Luego hay una serie, estas serían las principales modificaciones que se han realizado conforme a la directiva. Luego entraríamos en el segundo bloque, que lo que se empiezan es a modificar determinados artículos de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, pero que ya están más relacionadas con las modificaciones o recomendaciones del informe razonado de la Comisión de Seguimiento del Baremo. Muchas de ellas, si habéis seguido la guía de buenas prácticas de aplicación del baremo, de la Comisión de Seguimiento del Baremo, muchas de ellas, por ejemplo, todas estas, yo creo que ya estaban en esa guía de buenas prácticas. Vale, pues por ejemplo que la reclamación extrajudicial no requiere estar cuantificada, ahora se lleva esto era un principio que estaba recogido en la guía, ahora se lleva al texto legal, al texto normativo. La obligación de comunicación del perjudicado se extiende al procedimiento penal. También estaba en la guía. Que se equipara a la reclamación extrajudicial estas comunicaciones del órgano judicial, que los cuerpos y fuerzas de seguridad faciliten gratuitamente, a petición de los perjudicados o sus representantes, copia del atestado o informe en el que constara toda la información del accidente. Bueno, ya sabéis que en el ámbito de los atestados, pues yo creo que quitando los atestados de la Guardia Civil, otros atestados de otras policías, principalmente las locales, pues tienen un coste. Bueno, pues aquí lo que hace el texto es decir que los cuerpos y fuerzas de seguridad facilitarán gratuitamente y a petición de los perjudicados copia del atestado.
El incumplimiento de la entrega con la oferta o respuesta motivada del informe médico pericial impedirá aportarlo en el posterior procedimiento judicial. Es decir, bueno, yo esto no sé si esto se da mucho o se da poco, pero sí es verdad que no parece razonable que se pueda aportar en el procedimiento judicial una oferta motivada distinta a la que se aportó inicialmente para el acuerdo extrajudicial. Entonces, bueno, si esto se produce, pues, si se ha incumplido la entrega o se entrega una diferente, pues va a haber un precepto en el cual impide aportarlo posteriormente en el procedimiento judicial. Ahora los institutos de medicina legal y ciencia forense, en el caso de respuesta motivada, también van a poder intervenir en el caso de inexistencia de lesiones. Esto ahora mismo ya sabéis que solamente su ámbito de intervención de los institutos de medicina legal y ciencias forenses solo estaba en el ámbito de la oferta motivada, pero no de la respuesta motivada. Pues ahora en respuesta motivada por existencia de lesiones también van a poder intervenir. Y luego una obligación, porque aquí había una dilatación de determinados institutos de medicina legal y ciencias forenses, en los cuales pues, los plazos de reconocimiento a lesionados se iban a más de 9 meses, incluso a más de 12 meses en algunas plazas, pues aquí lo que la norma lo que intenta es obligar a los institutos de medicina legal a que reconozcan a los lesionados en un plazo no superior a 3 meses desde la solicitud por parte de la víctima. Luego ya entraríamos en las reglas generales, modificaciones a las reglas generales y luego modificaciones a las reglas particulares de fallecimiento, de secuelas y de lesiones temporales. Yo creo en cada una de ellas hay algunos artículos que se modifican con el objeto que se modifican con el objeto de mejorar las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico. En el artículo 45, o sea, si recordáis, el artículo 45 son aquellas indemnizaciones por secuelas en caso de fallecimiento del lesionado tras la estabilización y antes de fijarse la indemnización. Aquí ahora mismo solamente el concepto, el daño inmediato, solamente consideraba lo que era el perjuicio personal básico. Y ahora lo que hace es extenderlo también, este daño inmediato, a los perjuicios particulares de la tabla 2b y a la tabla 2c en lo relativo también a las indemnizaciones de lucro cesante y de ayuda de tercera persona. Bueno, pues es una ampliación. Bueno, ya sabéis que aquí el número de casos de aplicación de este artículo es muy bajito. Por lo tanto, aunque es verdad que como daño inmediato va a haber más indemnización, pero la frecuencia de siniestros vinculados al artículo 45 son muy bajos. Luego tenemos toda la modificación que se ha realizado en las bases técnicas actuariales, que ya define que se van a elaborar, se establece que se elaborarán por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración y que propondrá su aprobación al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Bueno, lo único que hace es simplemente llevar a la ley lo que se está haciendo actualmente. Las últimas bases técnicas pues fueron una propuesta de la Comisión de Seguimiento del Baremo que se presentaron al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía hizo sus comprobaciones de que tanto las bases técnicas como los cálculos de las tablas se ajustaban a las bases técnicas y se aprobaron. Bueno, ya sabéis que en octubre hubo una actualización de las indemnizaciones por determinadas modificaciones de las bases técnicas actuales que también tenían origen el informe razonado de la Comisión de Seguimiento del Baremo. Se van a revisar cada 5 años, salvo alguna circunstancia excepcional que lo justifique. ¿Vale? Luego ahí es relevante también las modificaciones que se van a producir en el artículo 49, que es el de actualizaciones. Pues ya sabéis que ahora mismo las indemnizaciones y gastos están vinculadas al índice de revalorización de las pensiones y el índice de revalorización de las pensiones a su vez ha estado vinculado
a la variación media del IPC de los últimos 11 meses. Bueno, pues toda esta vinculación a las pensiones, siguiendo el criterio valorista de las indemnizaciones, pues se modifica por el IPC. Bueno, pues se van a quedar actualizadas con efecto 1 de enero de cada año con el porcentaje del índice general de precios al consumo. Si este artículo hubiera estado en vigor en este año, pues en vez de en el 8,5, que ha sido el índice de revalorización de las pensiones, hubieran quedado indemnizadas al 5,6, que creo que ha sido el IPC de este año. Luego también se modifica el 49.2, que lo que se aclara es que las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona no se actualizan, sino que se modifican mediante la correspondiente revisión de las bases técnicas actuariales. ¿Vale? Esto se aclara. Yo creo que en el 49.2 ha habido alguna duda de cómo aplicaba, y lo que viene a decir es que los accidentes ocurridos con anterioridad a cada modificación, pues se aplicarán las tablas vigentes en el momento de fallecimiento de estabilización de las secuelas, y eso sí, actualizadas en el momento del pago con el índice general de precios al consumo aplicable. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, porque si tenemos unas tablas, ahora tenemos unas tablas de lucro cesante que han sido modificadas en octubre. Bueno, mientras no se modifique la tabla, pues la indemnización es la de la tabla, pero sí se actualiza al momento del pago. Es decir, que si la tabla es si el siniestro se valora en el año 2023, bueno, pues se aplicará la tabla en 2024, porque la ley seguramente entra en el 2023, pues se aplicará la tabla de lucro cesante del 2023, pero corregida o actualizada con el IPC de ese año. Se van a aprobar todo lo que es las tablas de lucro cesante y ayuda de tercera persona. Se van a aprobar por orden ministerial en la revisión de bases técnicas. Es una orden ministerial la que las modifica. Así ha sido la última, se ha modificado por orden ministerial. Y en los gastos de asistencia sanitaria futura, que ya sabéis, esto no se modifica, sino que se actualizan en función de los acuerdos que el sector asegurador alcance en virtud del artículo 114 con los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas. Esto realmente no tiene ninguna modificación. Luego tenemos una serie de reglas de fallecimiento que se modifican. Aquí yo pongo todas, pero no explico todas. Bueno, pues hay un perjuicio particular por fallecimiento de 2 o más familiares del artículo 62. Bueno, pues esta es un perjuicio más particular que se incorpora. Los perjuicios de víctima embarazada, bueno, pues de alguna forma los tramos en las indemnizaciones se modifican. Este sí es relevante, que es el multiplicando en el caso de víctimas con dedicación exclusiva a las tareas del hogar de la unidad familiar. Aquí lo que se va a hacer es establecer una tabla propia. ¿Vale? Ahora mismo ya sabéis que no existía una tabla propia para las víctimas con dedicación exclusiva a las tareas del hogar, sino que se utilizaba las tablas de lucro cesante por el fallecimiento tradicionales, la del cónyuge, la de hijos, la de padres. Bueno, se utilizaba y se incrementaban en un 20% porque no tenía, bueno, pues se estaban utilizando unas tablas. Bueno, fue buscar en aquel momento, fue buscar una metodología para intentar compensar la insuficiente indemnización del lucro cesante, porque realmente las víctimas que no tienen un trabajo, pues ya sabéis que estamos utilizando el sistema
de pensiones contributivas y, por lo tanto, en el lucro cesante se netea lo que es la pérdida de ingresos de lo que es la pensión correspondiente de ese perjudicado. Entonces, bueno, pues ahí se hacía esa compensación a más con el objeto del perjuicio que se le causaba por no tener tabla propia. Entonces, bueno, lo que se hace ahora es aquellas víctimas que tienen dedicación exclusiva a las tareas del hogar, pues solamente van a tener valores actuales de proyección de ingresos, pero no tienen ningún valor actual de proyección de ningún tipo de pensión porque no la tienen. No tienen pensiones contributivas que le puedan netear el lucro cesante. Y por lo tanto, pues estas son tablas nuevas, vuelven a ser un montón de tablas que hay que calcular o se calcularán, se modificará la base técnica y se publicarán con un real decreto en el cual se actualicen las tablas. Bueno, aquí lo importante yo creo que es la fecha inicial del cómputo será a partir de los 30 años. O sea, aquí lo que se hace es un poco como en víctimas pendientes de acceder al mercado laboral, si os acordáis, los ingresos se generaban a partir de los 30 años con independencia de que luego el lucro cesante se calculará a cualquier edad por encima de 16 años, ¿no? Creo recordar. Bueno, pues aquí es las rentas de ingresos que empiezan a generar estas víctimas, pues será a partir de los 30 años. Más cosas. Vale. Esta también es relevante, el artículo 87, la variable relativa a la cuota del perjudicado, porque aquí la Comisión de Seguimiento del Baremo ha intentado corregir un efecto perverso que se producía cuando se iban incorporando en el cálculo del lucro cesante un número de perjudicados que al final, ya sabéis que se utilizaba una reducción proporcional al exceso de cuotas sobre el 90%, es decir, cuando la suma de las cuotas de los perjudicados sumaba más del 90%, se hacía una reducción de la indemnización. Y aquí el efecto perverso que se producía es que a mayor número de perjudicados, pues se iba reduciendo más el porcentaje, incluso se empezaba a perjudicar a los perjudicados más directos, como podía ser el cónyuge o los hijos. Vale, entonces aquí, bueno, la comisión de seguimiento con el objeto de, tampoco es un sistema perfecto, ya os lo digo, con el objeto de evitar ese efecto perverso, bueno, pues establece un criterio en el cual lo que viene a decir es si la indemnización total resultante para el conjunto de los perjudicados es inferior a la indemnización más elevada de las que pudiera resultar de no existir exceso de cuotas, se indemnizará este último importe que se distribuirá de un modo proporcional a las indemnizaciones que les hubieran correspondido según sus cuotas. Esto así visto, no hay quien lo entienda. Supongo que os pasa lo mismo a vosotros si lo leéis, pues o estás muy metido en el sistema de valoración o es difícil de entender, pero yo creo que con un ejemplo se puede entender. Fijaros que este era el cálculo. Vamos a fijar este ejemplo. Por ejemplo, teníamos perjudicados de lucro cesante por fallecimiento, teníamos a un cónyuge, a un hijo de 10 años discapacitado y a un hijo de 20 años. ¿Vale? Las cuotas, ya veis que las cuotas de estos perjudicados superan 90%, 120, y lo que se hacía era hacer la reducción de la indemnización 90 entre 120, 75%, ¿vale? Y antes, esto es lo que se hacía de alguna forma es las indemnizaciones correspondientes a cada perjudicado, el 60% en el caso del cónyuge, el 30% en el caso de hijos, pues a estas indemnizaciones se reducían o se multiplicaban por el coeficiente 0,75.
¿vale? De esto, de alguna forma, se reducían las indemnizaciones en ese 15, en ese 25% y antes hubiéramos tenido, por exceso de cuotas, una indemnización de 389.016. Ahora, ¿qué es lo que dice el precepto? Bueno, ¿cuál es el mejor 90%? ¿Vale? Porque, bueno, pues el mejor 90% es el de el cónyuge y el hijo discapacitado de 10 años. ¿Vale? Esta es la indemnización sin reducción que le hubiera podido corresponder. Bueno, pues a esta indemnización ahora lo que hago es distribuirla proporcionalmente con estos pesos, que son los pesos de las indemnizaciones. Y ahora mismo la indemnización en este supuesto pues quedará repartida 102, 236,80 frente a 95, 236,80 que era de la metodología anterior. Bueno, si veis, es un incremento del 8% lineal en todas las indemnizaciones. Y este es el mismo ejemplo, pero con el mejor 80%. Bueno, pues el procedimiento es exactamente el mismo. Y esto es un poco lo que quiere decir este artículo. Si la indemnización total resultante para el conjunto de los perjudicados es inferior a la indemnización más elevada de las que pudieran resultar, de no existir exceso de cuota, es decir, en el primer caso 90%, en el segundo caso 80%, se indemnizará este último importe, el del 90 o el del 80, que se distribuirá de un modo proporcional a las indemnizaciones que les hubieran correspondido según sus cuotas. Y esto es un poco este reparto. No sé si no se entiende, luego si queréis volvemos sobre el mismo. Estas son las reglas de secuelas que se modifican. Pues ahí no vamos a entrar en todas, vamos a irnos a las más relevantes. Bueno, pues ¿os acordáis el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida? Que antes por debajo de 7 puntos no se indemnizaba, ahora lo que se hace es indemnizarlo o sea, lo que viene a decir es no existe pérdida de calidad de vida leve cuando se produzcan secuelas de 6 o menos puntos, salvo que el perjudicado lo acredite. ¿Vale? O sea, si se acredita que existe pérdida de calidad de vida, es indemnizada. Si no se acredita, pues no es indemnizada. ¿Vale? Anteriormente no existía este perjuicio. ¿Vale? Se incorpora un perjuicio sexual del cónyuge o pareja estable, este es nuevo, es un perjuicio que intenta compensar la alteración de las secuelas que padece el lesionado que le causan en su vida sexual o reproductiva, y de la misma forma que pues se establece una horquilla que en función de la intensidad, el grado, la afectación de la vida sexual, bueno, pues esto ya sabéis que es a criterio médico, pues los médicos valoradores del daño corporal pues tendrán que tener un nuevo perjuicio moral, que es la alteración de la vida sexual del perjudicado, en este caso lesionado. En el ámbito de la necesidad de ayuda de tercera persona, sabéis que ahora mismo la tabla de ORCE3 se redondeaba en fracciones de 15 minutos, ahora se redondea en fracciones de media hora. Se han revisado determinadas secuelas de la tabla C2, perdón, y os acordáis que antes se limitaba, por ejemplo, el estado vegetativo persistente, que era la secuela, digamos, de mayor número de horas, que eran 16 horas, ahora ya se amplía a 24. Por lo tanto, ahora existen secuelas donde se reconoce 24 horas de ayuda a domicilio. El multiplicando de ingresos por trabajo personal en incapacidad permanente total, ¿vale? Cuando en el ámbito actuarial antes había dos rentas de proyección de ingresos o de pérdida de ingresos, era del 55% hasta los 55 años, creo recordar, y más de 55 años era el 75%. Vale, ahora lo que se hace, esto solamente afecta a los cálculos actuariales de las tablas, lo que se hace es, pues se van a hacer 3 rentas de pérdida de ingresos. ¿Vale? En el caso es
entre 55, hasta los 45 años se toma como pérdida de ingresos el 55% de sus ingresos. Entre los 45 y los 55 el 70% de sus ingresos, y a partir de los 55 años el 90% de la pérdida de ingresos. Por lo tanto, aquí, cuando se calculen las nuevas tablas, la DORCE 5, la nueva tabla DORCE 5 es lucro cesante por incapacidad permanente total, la DORCE 5H, que es la misma de lesionados pendientes de lesionados con dedicación exclusiva a las tareas del hogar, y la DORCE 8, menores de 30 años pendientes de acceder al mercado laboral, estas tablas se van a ver afectadas por por este artículo que de alguna forma modifica la pérdida, los coeficientes o los porcentajes de pérdida de ingresos en incapacidad permanente total. En el caso de lesionados pendientes de acceder al mercado laboral, lo único es que aquellos menores de 30 años con dedicación exclusiva a las tareas del hogar se van a indemnizar por el artículo 130. Por el artículo 130 son lesionados pendientes de acceder al mercado laboral, pero los menores de 30 años con dedicación exclusiva a las tareas del hogar también se indemnizan por esta tabla, por la 2C7 y por la 2C8. Más cosas. Bueno, esto ya lo hemos comentado, las tablas propias y las tablas de menores de 30 años que no han accedido al mercado laboral, que se indemnizan por la 2C7 y la 2C8. En el baremo médico, a ver, esto es bastante extenso, no sé, porque bueno, ya sabéis que hay rangos dentro de cada código de secuela de puntuación, rango entre tal puntuación y tal puntuación. Simplemente estas son las secuelas que se van a modificar de la 01001, 01033 se modifican, la 010137, bueno, aquí las tenéis. Todas estas secuelas se han modificado los rangos de valoración o los rangos de puntuación. Están en el ámbito principalmente del sistema nervioso, neurología, trastornos cognitivos y daño neuropsicológico, psiquiatría y psicología clínica. Y digamos que, bueno, pues en este ámbito de estas secuelas, pues los médicos especialistas que las han estado analizando, pues consideran que había que hacer determinados cambios en los rangos, en las horquillas. Y también una del sistema musculoesquelético, que es la 03191, que también se modifica. Yo aquí como no soy un experto médico, pues simplemente os limito las que se modifican. Luego en las tablas estarán, como se publicarán todas las tablas, la 2A1, que es donde se establece el baremo médico, pues tanto en la tabla 2A1 pues ya vendrán adecuadamente recogidas estas puntuaciones. Igual que se modifica la tabla DORCE 2, que es lo que os he comentado antes, que determinadas secuelas que están vinculadas al sistema nervioso, a neurología y psiquiatría, igualmente, pues también se modifican. Y algunas de los órganos de los sentidos cara y cuello, que el número de horas de necesidad de ayuda de persona se ha modificado. Aquí lo que hay que quedarse es que si antes, digamos, la tabla, la 2C3, que es ya la económica de necesidad de ayuda de tercera persona, pues tenía en cuenta, no llegaba a 24 horas, ahora sí va a llegar. Y luego, y ya para finalizar, y ya quedo a vuestra disposición para cualquier comentario que queráis realizar o pregunta, pues se va a incorporar una disposición adicional
para que la Comisión de Seguimiento del Baremo emita un informe razonado sobre la conveniencia de establecer un seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos de movilidad personal. La posición de UNESPA que está defendiendo es que consideramos que sí es necesario un seguro obligatorio para los... A nosotros no nos gusta decir vehículo de movilidad personal porque se quedan fuera algunos. Por ejemplo, se quedan fuera los EPACs. Nos gusta más vehículos eléctricos ligeros, que es la terminología de la directiva. De forma que esto también englobaría a las bicicletas con pedales con pedaleo asistido. Pero parece que hay ahí un lobby de los fabricantes de bicicletas y de las asociaciones de ciclistas bastante importante y bueno, pues están haciendo mucho ruido. De alguna forma, lo que consideramos es sí al seguro obligatorio, pero no a un seguro obligatorio vinculado a la RC automóvil, sino un seguro obligatorio vinculado a la RC general. Esto es lo que nosotros estamos solicitando para la modificación normativa en caso de que la Comisión de Seguimiento emita este informe razonado. Problema, pues hombre, si el informe razonado cae en la Comisión de Seguimiento del Baremo, que es una comisión que está viendo temas de RC automóvil, parece que la propia comisión lo querrá encuadrar dentro del seguro automóvil. Bueno, nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que sea una RC general la que regule este tipo de vehículos, basada en la culpa principalmente, y por muchas cosas, ¿no? Porque además las nuevas tecnologías tampoco se ajustan al encorsamiento del seguro obligatorio del automóvil, donde tienes que tener un seguro en vigor en todo momento. Ya sabéis que estos vehículos son utilizados principalmente por jóvenes que están en el ámbito de las nuevas tecnologías y ellos pues utilizan muchísimo las aplicaciones apps para activar o desactivar determinadas coberturas de seguro. Y nosotros entendemos que encaja mucho mejor en las nuevas tecnologías un seguro de RC general que se puede activar y desactivar que un seguro de automóvil con todas sus limitaciones, exclusiones que están reguladas por ley y además que entendemos otra cosa, que las sumas aseguradas deben ser proporcionales al riesgo creado. Incluso la directiva hay unos cuantos considerandos que considera que los vehículos eléctricos ligeros no causan el mismo daño como puede causar un vehículo a motor y hay que utilizar un criterio de proporcionalidad. Bueno, en eso nos basamos, en todos estos argumentos nos basamos para defender un seguro obligatorio, pero no de RC automóvil. Y por mi parte yo he acabado.